Claro, qué desafío integrar a veces las cuestiones que tienen que ver con la política, lo electoral, lo económico, con la espiritualidad de la gente, estos momentos que, bueno, están definiendo como un adelanto del cielo, ¿no? Un pedacito del cielo. Ojalá la política fuera reflejo de una fraternidad que queremos para para nuestra patria, pero realmente se hace complicado a veces leer con esperanza, César, algunas cuestiones, ¿no? Y más en esta semana donde pasamos, digo la Argentina, hablo desde este lugar, ¿no? Los argentinos en general pasamos de ser considerados dignos de desconfianza generalizada, al menos para los mercados, con un riesgo país que estuvo cerca de los 1.500 puntos, a la altura de países que directamente no tienen recursos para pagar su deuda. En 2 días, ante la intervención, el apoyo explícito de Donald Trump a Javier Milei por su amistad y el respaldo económico que le ofreció el gobierno de Estados Unidos a través de los recursos del Tesoro a la Argentina, pasamos de ser un país muy confiable nuevamente en algo que pareciera que no tiene lógica, pero es la lógica del mercado, ¿no? Ujú. No tiene, eventualmente no tiene arraigo en factores concretos o que nosotros nos podemos imaginar como factores concretos. Opera en el plano de las expectativas. Mm. Em, el viernes pasado, las expectativas eran que el gobierno no tenía los recursos suficientes como para afrontar sus compromisos en el largo plazo, y ni el discurso del presidente en el anuncio del presupuesto que mencionamos la semana anterior, ni la declaración del ministro de Economía ese mismo jueves o viernes de que Argentina iba a gastar hasta el último dólar para mantener el techo de la banda. Eso es una cuestión del tecnicismo para referirse a vamos a utilizar todos los dólares que Claro. tenemos guardados para poder mantener el tipo de cambio. Ninguna de esas dos declaraciones podía alinear las expectativas de los distintos agentes económicos, y eso había provocado cada vez mayor demanda de dólares, en consecuencia un incremento en el precio, y con lo cual había también una expectativa de devaluación. ¿Por qué los actores querían tener cada vez más dólares? Básicamente porque esperaban que después de las elecciones, o antes incluso, hubiese una fuerte devaluación. Y al mismo tiempo subía un factor un indicador que vos mencionaste recién, que es el riesgo país, que es Ujú. la idea de cuán alto es el riesgo de que este país incumpla sus compromisos de deuda en mediano y largo plazo. Y eso significó básicamente que a partir de allí la Argentina estuviera en una situación en la que el gobierno no controlaba las expectativas, que esa era una novedad absoluta que nosotros vivimos la semana anterior, porque nosotros estamos acostumbrados a que independientemente del desempeño de indicadores macroeconómicos o de cuestiones cotidianas como los precios, los ingresos, los salarios, etcétera, que podían estar en un terreno negativo, el gobierno sí tenía la capacidad de generar expectativas positivas a partir de sus declaraciones. Bueno, la semana pasada fue un ejemplo de que ni el presidente ni el ministro de Economía podían generarlo. Y entonces ahí la novedad fue la aparición del gobierno de los Estados Unidos, fundamentalmente en la persona de su secretario del Tesoro. Para que nos hagamos una idea, el secretario del Tesoro es algo así como el ministro de Economía de los Estados Unidos, ¿sí? Ujú. Cumple esa función. Este señor se llama Scott Bessent, y a partir de algo tan, podríamos decirlo, superficial, pero al mismo tiempo sustancial, como un posteo, una publicación en red social, Tal cual. en Twitter, En Twitter. X, primero una declaración la semana pasada y luego este día lunes, diciendo que Estados Unidos iba a hacer lo que fuese necesario. ¿Sí? Ahí había capaz que una rima con la declaración de Caputo Tal cual. semanas anteriores, Ujú. días anteriores, entre otras cosas porque Caputo cuando hace esa declaración sabía perfectamente, esto no es una cosa que se cocinó en 24 horas, Ujú. sino que había un diálogo ya desarrollado, e incluso lo había anticipado el presidente Milei cuando estuvo el viernes pasado aquí en Córdoba, en una entrevista que le hizo una colega de ustedes, al finalizar esa exposición que hizo en la Bolsa de Comercio de Córdoba. El presidente anticipó que estaba en diálogo con el Tesoro de los Estados Unidos. Y a partir de ahí se empieza a desencadenar una cuestión que es como para que lo desagreguemos. Formalmente Estados Unidos lo único que ha hecho
los funcionarios de Estados Unidos, tanto el secretario del Tesoro Scott Bessent como el presidente Donald Trump, han sido hacer declaraciones públicas, o en redes sociales o en conferencias de prensa. Y esas declaraciones públicas de estos funcionarios simplemente son expresiones de apoyo y eventualmente plantear una posible hoja de ruta a través de la cual Estados Unidos va a instrumentar ese apoyo a la Argentina, a través de distintos mecanismos financieros que tienen que ver con compra de bonos de la deuda argentina, lo que se conoce como un swap. Un swap es un mecanismo financiero para que se activa en determinadas circunstancias, sobre todo para garantizar el comercio bilateral entre estos países y mantener un nivel de reservas aceptable en el Banco Central, y una línea de préstamo directo, eventualmente. Pero hasta ahora solamente tenemos esos anuncios, no se ha materializado. Lo novedoso aquí es que en la comunicación del día lunes, el secretario del Tesoro dijo que esto estaba asociado a la posibilidad de que el gobierno de Javier Milei gane las elecciones de octubre, las elecciones legislativas de las cuales tanto hemos hablado durante este mes que venimos conversando. Y acá sí hay una novedad muy importante, y es, independientemente de lo que pueda ser interpretado como una acción para tratar de influir en las elecciones y demás, eso es habitual, sucede a veces de manera más explícita o más subrepticia, porque todos los países tienen intereses en lo que sucede en Argentina, en mayor o menor medida, por supuesto. Hay ciertos países que prestan mucha atención a lo que sucede en nuestro país, sucede con Brasil, sucede con Estados Unidos o con China, porque sí tienen intereses económicos y políticos en nuestro país. Pero la novedad aquí es que el ancla de las expectativas en Argentina deja de ser la palabra del presidente, ¿sí? Lo que ordena las expectativas y las decisiones que toman los agentes económicos en la Argentina ya no es la palabra del presidente, sino que es la palabra de un funcionario extranjero. Entonces ahí hay un cambio respecto de cómo se toman las decisiones en nuestro país, y no solamente las decisiones formales, que pueden implicar un decreto del presidente o una ley del Congreso o una votación ciudadana, sino también las decisiones que van tomando los distintos agentes económicos sobre el futuro de la economía de nuestro país. Entonces, ahí hay un cambio fundamental. Ya no tenemos un ancla fiscal, sino que tenemos un ancla geopolítica. De acuerdo a cómo continúe la relación entre Argentina y los Estados Unidos, nosotros vamos a tener mejores o peores expectativas sobre el futuro de nuestro país. No sé cuál es tu mirada, César, pero bueno, la pregunta va hacia allí. ¿Esto debilita o fortalece la democracia en la Argentina? Digo, no porque, ¿cuál es el fundamento, el argumento de la pregunta? Si el anclaje de la confianza del país la genera Donald Trump o el gobierno de los Estados Unidos y no el presidente que eligió la mayoría de los argentinos, uno dice, bueno, habrá quien dice, bueno, che, ¿para qué votamos entonces a nuestro presidente, no? Bueno, lo llevo al extremo, ¿no? Sí, exacto. Cada gobierno va tomando las decisiones en función de las opciones que tiene por delante, de las herramientas con las que cuenta. Nosotros lo sabíamos perfectamente desde el final del gobierno de Alberto Fernández y el inicio del gobierno de Javier Milei, que este era un gobierno que era muy débil en términos legislativos. Claro. Eso lo supimos siempre. Eventualmente alguna fortaleza que estuvo asociada principalmente al apoyo del PRO, no solamente en términos electorales para el balotaje, sino también en el Congreso. Pero se sabía que, y todo gobierno tiene que construir nosotros lo llamamos, para traer como siempre algún concepto de la ciencia política, una estructura de gobernanza. Esa estructura de gobernanza está conformada por el conjunto de actores o locales, o en este caso internacionales, que sostienen, apoyan y acompañan a un determinado gobierno. Esa estructura de gobernanza está conformada no solamente por diputados y senadores en el Congreso, por gobernadores de las provincias que puedan estar alineados con un gobierno, sino también por otros actores políticos y sociales, por los movimientos sociales, por las asociaciones empresariales, por los sectores sindicales, que de vuelta o apoyan o no apoyan o confrontan con un determinado gobierno. Y también es muy importante la constelación de actores internacionales que apoyan un gobierno. Por ejemplo, el gobierno de Mauricio Macri
tenía una base de sustentación política más importante, pero en algún momento de su gobierno tuvo que recurrir a un apoyo a nivel internacional, también en coincidencia con una relación personal que se mencionaba que había entre el presidente Macri y el entonces presidente Trump, en aquel primer mandato de Trump, pero eso se tradujo en un préstamo del Fondo Monetario Internacional. Claro. Eso es ampliar tu estructura de gobernanza. Ya gobernas no solamente con una determinada coalición de actores políticos locales o internacionales en el plano económico y político, sino también a nivel financiero. ¿Quién sostiene tu plan económico? El Fondo Monetario Internacional. Es una decisión. En algún momento otros gobiernos, por ejemplo, vamos unos pasos más atrás, los gobiernos de Cristina Kirchner y de Néstor Kirchner construyeron una coalición de gobernanza a nivel local y sobre todo internacional, fundamentada sobre todo con la asociación estratégica con otros países latinoamericanos, fundamentalmente con Brasil. La relación entre Argentina y Brasil durante todo el periodo del kirchnerismo era muy importante, porque no solamente en ese momento Argentina eventualmente no tenía las necesidades financieras que está teniendo hoy, pero le daba una referencia y una magnitud para la negociación a nivel internacional, para establecer parámetros de con quiénes aliarse y con quiénes no, cómo avanzar en la faz comercial o económica. Lo conversamos recién con tus compañeros antes de entrar unos minutos. En 2005, Argentina, junto a Brasil y Venezuela, rechazaron la propuesta del ALCA que había traído el presidente George Bush a la cumbre de las Américas en Mar del Plata. Esa fue una decisión no solamente política, sino también económica. ¿Cuáles van a ser los alineamientos que va a tener la Argentina? Entonces, en general los países hacen eso. Todo este preámbulo para decirte, esta es una decisión estratégica que ha tomado el presidente Milei, estratégica en el sentido probablemente no tanto por su cálculo, sino por las consecuencias que va a tener sobre todo en el largo plazo. De aquí en más, y por un buen tiempo, la política argentina ha incorporado no solamente un apoyo y un respaldo de la economía más importante del mundo, que más peso tiene en casi todos los factores económicos, sociales, militares, sin duda, a nivel internacional, pero también ha incorporado el riesgo político, económico y militar de los Estados Unidos. Si no sé, juguemos en hipótesis abstractas. Si Estados Unidos no sé, se encamina en una guerra, por ejemplo, la gran pregunta es, ¿qué va a hacer Argentina? ¿Se va a alinear a esa decisión militar de los Estados Unidos? ¿Qué consecuencias económicas va a tener para Argentina que Estados Unidos avance en un conflicto internacional? Por ejemplo, probablemente Estados Unidos tenga que reorientar sus recursos, ya no asistir a la Argentina, sino con otros intereses geopolíticos mucho más fuertes porque tiene fuerzas militares involucradas. Entonces, perfecto, hemos incorporado a la ecuación política y económica de la Argentina un puntal, un apoyo, pero ese puntal también tiene sus propias debilidades que estamos incorporando nosotros y estamos trayendo a nuestra ecuación política en la Argentina. Y además, César, apoyo, pero también nos hemos ganado un acreedor de peso y de montos importantes, ¿no? Y además un acreedor absolutamente privilegiado, no solamente porque en general muchos de los bonos estos bonos de la deuda argentina denominada en dólares que va a comprar los Estados Unidos, además tienen como tribunales para dirimir las controversias en relación a la interpretación de esos bonos, los propios tribunales de los Estados Unidos. Están denominados en una moneda que emite los Estados Unidos y están respaldados por un poder comunicacional tan potente que con solamente 2 posteos en redes sociales reacomodaron el esquema político y económico de la Argentina. ¿Qué sucedería si Argentina eventualmente entra en una confrontación o en diferencias en relación a esa situación y ese acreedor decide de repente, con apenas 2 publicaciones en redes sociales, cambiar el rumbo de sus prioridades en su relación con la Argentina? En este contexto se hace aún más complicada descifrar o discernir la respuesta a esta pregunta que te voy a hacer. ¿Por qué es importante ir a votar el 26 de octubre próximo a diputados nacionales y a algunas provincias también senadores nacionales, César? Bueno, en primer lugar porque esos son nuestros senadores y nuestros diputados. A veces lo hemos escuchado a veces en algunas películas, hay una frase de películas estadounidenses, en las cuales a veces dicen,
es una mala persona, pero es nuestra mala persona. Claro. Utilizan otro término, no Sí, mala persona, sí, sí. para referirse a ellos. Pero bueno, ¿saben qué? Nuestros diputados y nuestros senadores pueden ser mejores o peores dirigentes políticos, pero son los nuestros, porque los Claro. elegimos nosotros. Claro. Y son el resultado de una decisión que nosotros tomamos dentro de nuestro sistema político. Entonces, creo que deberíamos prestarle mucha más atención a este escenario político que tenemos, a la oferta electoral que tenemos, entre otras cosas, a las opiniones y posicionamientos que tengan estos candidatos. De hecho, es un tema que definitivamente se ha hecho presente o se ha instalado en el debate electoral, porque probablemente algunos aspectos de esta ayuda financiera de los Estados Unidos a la Argentina tengan que pasar por el Congreso. Entonces es muy interesante y muy importante saber qué opinan los candidatos a diputados y senadores en relación a estos temas. Será un asunto que se empezará a debatir en los próximos días, porque ellos son los que van a tomar la decisión y tienen la decisión soberana en relación al rumbo de nuestro país. Si Argentina quiere fortalecer o su alianza con los Estados Unidos, o su autonomía o su independencia en relación a estos aspectos, son decisiones que van a tomar el presidente y el Congreso de la Nación. Por eso es tan importante que prestemos atención al escenario político que tenemos por delante, porque es, por un lado, fortalecer al sistema político en general y a la democracia en particular. Las decisiones políticas que tenemos que tomar en nuestro país. No quiere decir que nos convirtamos, nos encerremos adentro de un tupper hermético, Claro. Absolutamente desconectado del escenario internacional. Vivimos en una época de interdependencia. Lo que sucede en general en los distintos países influencian a otros. Pero nosotros tenemos que tomarlo de acuerdo a nuestros criterios y eventualmente nuestra valoración de esos asuntos. Bien. Bueno, Caro, Ceci, cuando ustedes quieren me dicen, porque yo tengo un montón de estos temas me apasionan, así que Sí, no, adelante, pregunto, adelante, Javier, adelante, por favor. César, esta semana estuvimos también, o la otra semana, pero hablamos con el padre Gustavo Morelos, un jesuita que vive en Estados Unidos desde hace muchos años. ¿En qué cámara estoy? Digo, ¿en la 3? ¿Aquella? En la 3. Él nos decía, porque hablábamos a propósito... Boston, Gustavo, sí. Claro, estuve en Boston, pero ahora está en Washington, allí en la Universidad de Georgetown. A propósito de lo que había pasado, la crisis interna, la polarización extrema, a propósito del crimen de este muchacho Kirk, que bueno, asesinado allí durante una conferencia de él en la Universidad de Utah. Él nos decía que la democracia de Estados Unidos, lo dice él y otros observadores, está realmente debilitada, digamos, en muchas cosas, ¿no? Y una de las cosas que señalaba es que cada vez vota menos gente en Estados Unidos. Las votaciones son un día martes, laborable, común, y realmente es muy bajo el porcentaje de gente que va a votar. Y eso es uno de los problemas que miraba él, que observaba como parte de esta crisis de la democracia. Bueno, en esa democracia también nos estamos apoyando, digo, pero refleja también una cuestión que es global, ¿no? Y es esa particularidad que señalas vos y que mencionaba Gustavo sobre la democracia estadounidense está... no solamente que el voto no es obligatorio, sino que tampoco hay fuertes incentivos para promover la participación. De hecho, a veces uno de los ejes de las campañas, sobre todo, por ejemplo, los demócratas insisten mucho en eso, y el expresidente Obama es casi una especie de militante del ejercicio del voto independientemente de las preferencias. ¿Por qué? Porque el riesgo es que la democracia o las elecciones concretamente, que las elecciones se conviertan en un asunto de minorías intensas. Claro. Es decir, ¿quiénes participan? Los que tienen incentivos más fuertes a movilizarse y a participar en las elecciones. Y esas elecciones pueden ser, o esas motivaciones pueden ser más emocionales que racionales, lo cual no es objetable en sí mismo, sino que el acontecimiento o el resultado final de esta situación es que proporcionalmente pesa más la opinión de esas minorías intensas movilizadas que la de una mayoría silenciosa que no se expresa por la decisión de no ir a votar. Ese es uno de los motivos más importantes por los cuales todos tenemos que ir a votar, independientemente de si tenemos una relación más cotidiana, fluida o interesada en la política. Incluso si no me interesa absolutamente nada la política, debo ir a votar. De lo contrario, a quienes sí eventualmente les interesa, van a terminar pesando proporcionalmente más. Porque al poder expresar su opinión, insisto, no importa a qué espacio político pertenezcan, sino cuán representativas
terminan siendo por el hecho de que una mayoría no participa en las elecciones. Entonces pasan a tener más peso relativo. Bien. Bueno, habíamos prometido que íbamos a hablar también de la oferta electoral de cara al 26 de octubre de 4 provincias: Tucumán, Chubut, Tierra del Fuego y San Juan. Si le parece, Diego, si puede poner la plaquita de Tucumán, la primera, allí lo vemos. Tucumán tiene 1.370.000 electores. Importante, debe ser el cuarto, quinto, sexto Tiene distrito. Exactamente, y además tiene la característica Tucumán, bueno, Tucumán es una de las provincias más densamente pobladas de la Argentina, precisamente porque geográficamente es pequeña, pero tiene un número muy alto de votantes y electores. En el caso de Tucumán, hay una particularidad: el hombre fuerte de Tucumán es el gobernador Jaldo, que es una especie de sucesor de una línea, ¿sí?, que ha tenido personajes del peronismo históricos, e incluso algunos con mucha gravitación a nivel nacional. Previamente Mansur, antes Alperovich, eran los dirigentes fuertes del peronismo tucumano. Alperovich, que está preso, ¿no? Exactamente, tiene una causa por abuso sexual. Abuso sexual. Y Mansur, que llegó a ser, recuerdan, ¿no?, jefe de gabinete en el gobierno de Alberto Fernández. Fue una figura políticamente muy importante dentro del peronismo. Bueno, a veces siempre sabemos que hay matices dentro del PJ. Bueno, en este caso el peronismo va unido en la provincia de Tucumán y está confrontando de manera directa con la Libertad Avanza, a pesar de que en algún momento... Claro. El gobernador Jaldo fue uno de los gobernadores que facilitaba o prestaba sus votos o para quórum o para votaciones en temas esenciales para la presidencia de Milei en el Congreso. Bueno, Jaldo es uno de los que se ha diferenciado y va con una lista propia, confrontando contra la Libertad Avanza. Bien. Bueno, la segunda provincia que repasamos es Chubut, allí en la Patagonia Argentina. 485.052 electores. El 26 de octubre van a elegir 2 diputados nacionales, o sea que tiene 4 en total, es la representación. Tiene 5. 5, bien. 5 es el mínimo que tiene cada provincia. En algunos años eligen 3, otros años eligen 2. Bien. El caso de Chubut es un caso muy interesante para estas elecciones por lo siguiente. En principio solamente eligen a sus 2 diputados nacionales a través del sistema de boleta única que ya habíamos mencionado. Pero el mismo día se va a llevar adelante un referéndum vinculante al que convocó el gobernador Ignacio Torres para consultar a los chubutenses si aprueban o si apoyan la idea de eliminar los fueros, que quiere decir la inmunidad de detención, para funcionarios electivos y jueces. Entonces, ese día, los chubutenses, además de votar por sus diputados con un sistema de boleta única, lo que ya hemos anticipado en otros casos, va a haber otra urna, también con una boleta única, para marcar o por sí o por no para la eliminación de esos fueros. Pero además, en el caso de la ciudad de Puerto Madryn, tienen una consulta para ver si modifican su carta orgánica y habilitar el voto de los jóvenes de 16 y 17 años, el mismo día. Entonces va a haber una tercera boleta. Claro. Y algunos distritos eligen representantes del pueblo para el Consejo de la Magistratura. Así que en principio parecía una elección sencilla, solamente 2 diputados, pero no es porque el mismo día van a tener que incorporar otros elementos. Ahí la figura de Nacho Torres, que es el gobernador, en la figura fuerte, es importante porque si bien no va a utilizar la denominación de Provincias Unidas, él es uno de los socios, exactamente, uno de los socios amarillos, digamos, porque su pertenencia, su origen político está en el PRO, o al menos esa fue la coalición a partir de la cual llegó a la gobernación de la provincia. Uno de los gobernadores más jóvenes de la Argentina, ¿no? Así es, Nacho Torres. Exacto. Bien, ahí está. Bueno, Tierra del Fuego. Bueno, Tierra del Fuego es una provincia, de hecho es la provincia menos poblada de la Argentina, pero también tiene sus 5 diputados, al igual que otras provincias con mucho mayor cantidad de habitantes. Por ejemplo, Chubut tiene el ejemplo que acabamos de dar. Chubut tiene un padrón de casi el triple
de Tierra del Fuego, pero tiene la misma cantidad La de misma diputados. cantidad. Perdóname, Sí. en Tierra del Fuego, 153.120 electores. Tiene cargos que se eligen, 2 diputados nacionales y 3 senadores nacionales, ¿no? Sí, en este caso, además, la particularidad está en cómo se ha configurado la oferta electoral. El gobernador Gustavo Melella es la figura fuerte y forma parte de una coalición peronista más cercana al kirchnerismo, que está enfrentando a La Libertad Avanza. El gobernador Gustavo Melella ha puesto a su jefe de gabinete como encabezando la lista de su partido. La Libertad Avanza tiene algunos dirigentes que... Recordemos que en general la política de fueguina tiene un doble eje entre Ushuaia y Río Grande, ¿sí? Son los dos. De hecho, Río Grande, sin ser la capital, es la ciudad más poblada. Y la novedad en Tierra del Fuego es que precisamente el intendente de Río Grande ha conformado una coalición, una suerte de tercera vía sin tener un alineamiento con Provincias Unidas explícito, pero sí en lo discursivo. De hecho, básicamente las consignas que plantea este tercer espacio fueguino, digamos, hace mucha rima con lo que plantea Provincias Unidas. Y han planteado una coalición de dirigentes fundamentalmente de Río Grande, con algunos partidos que formaban parte de la coalición de Melella, que se han ido, y lo que se conoce como el Movimiento Popular Fueguino, es otro de los socios importantes de esta coalición, y que van a competir en las elecciones en Tierra del Fuego. Bien, y nos queda San Juan, otro distrito importante para la Argentina, ¿no? Así es, bueno, San Juan tiene, 620.000 electores, fíjate vos, también 3 diputados nacionales. ¿Por qué? Porque tiene el mínimo, ¿sí? Claro. Los 5, un electorado más de 4 veces más grande que el de Tierra del Fuego, pero tiene la misma cantidad de diputados nacionales. Acá, una vez más, no nos olvidemos, siempre los gobernadores son figuras fuertes que ordenan el panorama. La oferta electoral está dividida entre el oficialismo del gobernador, La Libertad Avanza, que tiene figuras políticas casi desconocidas, sin Claro. una mayor trayectoria en la política, y un desprendimiento del PJ conformado fundamentalmente por intendentes y exintendentes, que intenta disputarle, es un desprendimiento del peronismo, que intenta disputarle el poder al gobierno. Tienen que repartirse esos 3 diputados nacionales. Bien. Bueno, ¿y cómo ves, César, el panorama de acá al 26 de octubre? Porque, claro, falta poco. Digo, uno, si se pone a ver, che, ya estamos casi a fin de año y pareciera que no es nada, pero teniendo en cuenta lo que ha pasado en la última semana, pareciera que estas semanas que nos quedan para el 26 de octubre pueden ser política y económicamente eternas, ¿no? Hay, diremos, 2 planos. Uno es el plano de quienes le prestamos atención a estos temas y estamos en el día a día y a veces en el minuto a minuto, y eso implica una especie de frenesí absoluto por la última tendencia, la última declaración, el último tuit del último funcionario de los Estados Unidos o de quien sea, y nos lleva a una vorágine y a un vértigo probablemente demasiado acelerado. Hay aspectos mucho más estructurales que terminan siendo los definitorios en la elección, y sobre todo, más que en la elección, en la decisión de voto de las personas. Hay un aspecto central en la actualidad, y lo conversaba ayer con unos colegas tuyos de Radio Nacional, lo que decían, bueno, ¿y en qué impacta esta idea del apoyo de los Estados Unidos, ¿no? Bueno, miren, la principal variable en estos momentos en términos económicos es si llegamos a fin de mes. Claro. También me encontré ayer con una persona, lo cité, y el ejemplo, ¿cómo andás? Bien, ¿cómo estás? Sí, estoy viendo si me jubilo o no, porque si reforman la ley, Claro. va a haber una reforma jubilatoria. Es decir, cuestiones mucho más personales, en las cuales está en juego un elemento individual, una expectativa personal, una valoración, una evaluación de la situación personal. Luego, si nos gusta más o nos gusta menos, o el estilo del presidente, o el alineamiento con los Estados Unidos, o la prisión de Cristina Kirchner, o el factor que fuese, pasa en un segundo plano. Y la verdad que es absolutamente racional.
que las personas tomen su decisión de voto considerando sus circunstancias personales Claro. y el impacto que las decisiones pueden tener en sus circunstancias personales. No es egoísmo, al contrario, es el más puro e instintivo deseo de supervivencia, de bienestar, de calidad de vida. Entonces, a veces habría que hacer a un lado el ruido, el grito, la polémica de último minuto y pensar en nuestra situación actual, en la de nuestras familias, en las perspectivas futuras, en las trayectorias. Las cosas no empezaron a suceder hace un año o 2 años, sino que todos nosotros tenemos que tener una perspectiva hacia atrás, entendiendo cómo ha sido nuestro trayecto a nivel país, a nivel comunidad, a nivel familia. De vuelta, probablemente estamos saliendo del plano del análisis y estamos ya yendo a un plano mucho más personal. Vos en un momento, cuando arrancamos, decías, hablamos de esta especie de refugio espiritual. Uh-huh. Bueno, a veces, probablemente para alejarse de tanto conflicto y confrontación, haya que tener una instancia mucho más personal. Claro. Y una espiritualidad que puede ser religiosa o no. Uh-huh. ¿Sí? La espiritualidad es bastante más amplio que la manifestación de la religiosidad. Y enfocarnos en eso. Y en función de eso tomar decisiones que pueden ser importantes para nosotros, para el país y para nuestra